Hechos capítulo 16 para el mensaje en esta mañana. Como bien saben ustedes, nos hemos venido preparando en la palabra del Señor con el fin de ser animados por el Espíritu Santo al estudiarla, ser animados para llevar el mensaje de Cristo a otras personas, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Estos mensajes también son puestos en algunas emisoras locales, me han informado por ahí un par de hermanos, y es para nosotros una bendición que puedan ser llevados a mucha gente a través de las emisoras de radio. Entonces saludamos a nuestros hermanos y amigos que siempre atienden nuestros estudios bíblicos, comentarios, reflexiones, preguntas y respuestas. Saludos a todos nuestros hermanos que comparten estos audios con el fin de que las personas puedan ser edificadas, la iglesia del Señor edificada, y las personas que no tienen a Cristo puedan escuchar el mensaje del Evangelio, el llamamiento que Dios hace. Tratamos de no desperdiciar nuestro tiempo, sino que nuestros matutinos devocionales y distintos programas de estudios bíblicos tengan un buen contenido de la palabra del Señor, que es lo que necesitan las almas. Podemos leer en Hechos capítulo 16, quizás nos alcance el tiempo para compartir una reflexión sobre todo el capítulo, y les hemos dicho que no son mensajes debido al tiempo, no son mensajes que tienen toda la profundidad necesaria teológica que hay en este contenido, sino que hemos hecho este programa como reflexiones devocionales. Tomamos lo básico de los pasajes bíblicos, aplicando la palabra a nuestras vidas, queriendo que las personas puedan aplicarla a sus vidas y entonces sean vivificados, tengan un avivamiento personal y también colectivo, como iglesias, como ministerios, haciendo o dejándose usar por el Espíritu Santo. Entonces leemos esta mañana en Hechos capítulo 16, así: continúa el viaje misionero del apóstol Pablo con Silas, pero también les acompañaban otras personas que de vez en cuando son mencionadas, y Lucas es el escritor aquí de todos los acontecimientos, un testigo directo. Dice la palabra del Señor: después llegó Pablo a Derbe y a Listra. Como les digo, iba aquí con Silas y con otros compañeros. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo era hijo de una mujer judía, como sabemos también en las cartas, eh, su abuela Loida y su madre Eunice. La palabra del Señor entonces en las cartas nos confirma esto. Su padre era extranjero, no era judío. Ahora, posiblemente Timoteo se convirtió en estos viajes en que Pablo iba de un lugar a otro y allí había predicado el Evangelio. Timoteo se había convertido, era un muchacho, era joven, igual que Juan Marcos, eran muchachos jóvenes, pero ellos decidieron seguir con el ministerio del apóstol Pablo y aprender aquí pues de los veteranos. Pablo ya era aquí un hombre maduro, con revelaciones impresionantes de parte de Dios que había tenido. De hecho, él escribe en las cartas los encuentros con el Señor Jesucristo, las revelaciones que Dios le había dado. Lamento que hoy en día haya personas en las iglesias que dicen o pretenden tener muchas más revelaciones incluso que el apóstol Pablo, y con esto quieren hacer plata o ganar fama o salir por las redes, y añaden a la escritura otras revelaciones que no existen, cosas doctrinales que no son ciertas, que incluso contradicen las escrituras, porque no se conforman con lo revelado a los apóstoles y profetas de la Biblia, sino que ellos quieren tener nuevas revelaciones, incluso antidoctrinales y antibíblicas. Debemos nosotros afincarnos o afirmarnos en la palabra del Señor. Debemos nosotros afirmar nuestra fe allí. No necesitamos cosas nuevas.
nuevas doctrinas no necesitamos, nuevas revelaciones que contradigan la Escritura no las necesitamos. Bueno, en todas estas predicaciones, Pablo tenía buenos discípulos. Algunos pues lo traicionaban, lo abandonaban, pero muchos se quedaron escuchándole y siendo discipulados por él. En estas ciudades Pablo había sido apedreado. Total que era, humanamente hablando, sería normal que él tuviese algún temor, no quisiera entrar a estas ciudades porque allí lo habían golpeado, lo habían amenazado, pero Pablo era un valiente y es un ejemplo para nosotros. Él no era un hombre que desafiaba a golpes a nadie, simplemente tenía la valentía de volver a predicar en los lugares donde le habían maltratado, donde le habían amenazado, donde le habían apedreado. Él no tenía temor de regresar a esos lugares y volver a predicar y volver a intentarlo. Así de que en este nuevo viaje misionero, él pasa por allí y se encuentra entonces a Timoteo. Los vecinos, los otros hermanos, dice la Biblia en el versículo 2, que daban buen testimonio acerca de Timoteo, todos los que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo entonces que Timoteo fuese con él, pero tomó una decisión, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora bien, no hizo esto con Tito, pero hizo esto con Timoteo, ya que su madre era judía y iban a predicar en medio de judíos y tomó una decisión distinta que con Tito. A Tito no lo quiso circuncidar, pero en este caso a Timoteo sí. No es un asunto de salvación. Ellos estaban claros que la dispensación de la ley había pasado. La circuncisión ya había pasado. Los ritualismos de la ley dada a Moisés ya estaban atrás. Era Antiguo Testamento. Pero Pablo, por causa de los judíos, para que escucharan la palabra y no consideraran a Timoteo inmundo, entonces prefirió circuncidarle. Ahora, también vemos la obediencia de Timoteo. Era un discípulo joven y prefería sujetarse a los maestros de la palabra, en este caso Pablo y Silas, o Pablo principalmente, que era el que llevaba la palabra, era el más veterano, más experimentado, porque a veces tenemos discípulos que no se sujetan a la palabra del Señor, a las cosas que les enseñamos. A veces son discípulos jóvenes. Ahora, no está bien que los discípulos jóvenes se sujeten a locos predicadores, a locos maestros, a falsos maestros, que incluso se hacen llamar hasta profetas y llegan a ser falsos profetas inventando cosas que Dios no les ha mandado a decir. Pero aquí estamos hablando de un verdadero predicador del Evangelio que era Pablo. Total que en este caso también es de aplaudir la obediencia de Timoteo, que no le dijo reproches a Pablo, sino que se sujetó y se dejó circuncidar por causa de los judíos, ya que sabían los judíos que su padre era, que el padre de Timoteo era griego, por tanto considerarían inmundo. Y al pasar por las ciudades, versículo 4, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Recuerden que en el capítulo 15 habíamos hablado de unas ordenanzas que habían escrito los apóstoles y habían enviado estas cartas por mano de algunos discípulos para que se leyeran entre los cristianos judíos y también los cristianos gentiles que estaban entre los judíos. Estas ordenanzas tenían que ver con fornicación, que se guardaran de fornicación porque es un pecado muy común entre los gentiles que no conocen a Cristo. La fornicación es algo normal para la gente que no conoce al Señor. Ellos lo hacen por deporte, por diversión, por placer, por pasar el rato, en fin. Entonces era necesario explicarle a los nuevos convertidos que se guardaran totalmente de cualquier tipo de inmoralidad sexual, pornografía, prostitución, fornicación, noviazgos ilícitos, amantes, etcétera, se guardaran de esto. Si alguien quiere verdaderamente avanzar en el camino del Señor, debe guardarse por completo de esas cosas. Si quiere crecer y madurar, debe ser así. También que se guardaran de los ídolos, es decir, de todo lo que tuviese que ver con fiestas paganas, ferias, procesiones,
cosas que se sacrifican a los ídolos, como también sabemos en Venezuela, por ejemplo, en la montaña de Sorte, en Yaracuy, en Lara, que se hace la marcha o procesión de lo que llaman la Divina Pastora. Todo este tipo de tradiciones, todos estos tipos de tradiciones, como el Santo Cristo de la Grita, los ídolos que tienen en las montañas andinas, como el niño de la cuchilla, cosas así que tienen que ver con idolatría. A veces hay creyentes o inmaduros o no son verdaderos creyentes que se pasan metidos en esas ferias. Les gusta ir a pasear, a tomar fotos, a ver los caballos, etcétera. Y aquí se les exhorta a los cristianos fuertemente a que se guarden de todo tipo de idolatría, que no participen de tal paganismo que hace daño a los creyentes, porque ofende al Señor que nosotros hagamos propaganda a falsos dioses. Y simplemente hay creyentes que les gusta asistir a eso y dicen que no están adorando a los dioses, pero les gusta participar de este tipo de eventos. Hay que purificarse de todo tipo de idolatría. Todo lo que tenga que ver con idolatría y que ofenda al Señor o que ponga otras cosas en lugar del Señor. Entonces, se les hizo estas recomendaciones y aquí nos recuerda el apóstol o el escritor Lucas que los apóstoles iban recordándoles a los demás que se iban convirtiendo acerca de guardar estas ordenanzas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, significa en la fe en Jesucristo, en el conocimiento de la palabra de Dios, y aumentaban en número cada día. Atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí se nos dice que el Espíritu Santo era el comandante, era el guía, era el presbítero, era el dirigente del ministerio de ellos, el Espíritu Santo. Ellos tenían esa maravillosa comunión en oración y dejaban que el Espíritu Santo los fuese guiando. Aquí no se sabe la razón por la que el Espíritu Santo no los guió a entrar a Asia en este caso, sino que los guió más bien hacia Europa. En este tipo de enseñanzas, cuando se profundiza, es necesario tener el mapa geográfico misionero de Pablo, por donde él iba costeando, navegando, caminando, y cuáles eran las ciudades e islas que él iba tocando o entrando y predicando la palabra allí. Bien, en este caso no entraron a Asia, parece que esa partecita se le iba a dejar al apóstol Pedro, por lo menos en este caso. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. O sea, que los iba guiando y les iba diciendo el Señor hacia dónde era que ellos iban a predicar. Repito, en este caso los estaba guiando hacia Europa y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Noten que aquí es donde estoy diciendo, esta visión de este hombre representa a Europa. Pasa aquí a Europa y predícanos la palabra, háblanos del Señor. Una visión que Dios le da a Pablo para que entrara entonces a predicar a Europa. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, escribe Lucas, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio allá. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces allí entraron a predicar. Tenemos que hacer comentarios acerca de estos viajes de Pablo, ya que en todas las ciudades donde iba siempre encontraba enemigos y en algunas ciudades más fuertemente que en otras. Aquí en este caso nos vamos a encontrar con enemigos peligrosos y el imperio romano comandaba, los soldados eran romanos y cualquier alboroto que se formara en las ciudades de Europa, Roma iba a tomar el control y esto le iba a causar problemas y dolor a Pablo, pero él era un valiente, siempre se buscaba problemas, no porque él quisiera buscarse problemas, lo que deseaba era predicar el evangelio.
Les he dicho en otras enseñanzas que a veces las iglesias están muy tranquilas, nadie las molesta, porque esas iglesias no incomodan a nadie. Mientras una iglesia sea muy tranquila, muy pacífica, muy silenciosa, muy callada, no hablo de salir a hacer un ruido innecesario, un ruido vago y vacío que no tiene sentido, que fastidiamos los oídos de las personas. Estoy hablando del ruido del evangelio, de predicar la palabra. A veces las iglesias salen a la calle solo a hacer ruido, a hacer escándalo y desorden y piensan que eso es gran cosa y que el diablo está bravo porque salimos a hacer un ruido innecesario. Estoy hablando de la predicación. Pablo siempre estaba predicando y predicando con excelencia, como deben predicar los hombres de Dios en las calles y en las plazas, con excelencia, con buen mensaje, con buena predicación que se entienda. Ahora, si a alguien le molesta, no le gusta, pues ya asunto de ellos, pero que sea una buena predicación, un ruido correcto, un ruido, si se quiere, la palabra perfecto, un ruido que venga de parte de Dios. Entonces Pablo siempre estaba predicando en todas partes, dejaba la firma de sus predicaciones. Dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Comenzaron a predicarle a aquellas mujeres que iban a ese lugar. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era una mujer piadosa, una mujer que conocía las escrituras y escuchó el evangelio de parte de Pablo. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Noten ustedes que cuando somos fieles a la obra misionera y salimos a predicar, a evangelizar, y aquí se nos dice que Pablo iba acompañado, que es muy conveniente que siempre el hombre de Dios lleve un compañero. En este caso, Pablo pues llevaba algunos más, pero es bueno, como el Señor dijo a los discípulos en Mateo capítulo 10, vayan de dos en dos, ya que la soledad para los predicadores suele ser muy peligrosa. Se los decimos los misioneros que a veces hemos tenido que viajar solos por la razón que sea. A veces las iglesias no nos cubren gastos para dos predicadores o por lo menos para llevar un acompañante, un discípulo. A veces nos piden que vayamos solos, en fin, pero todo eso es peligroso para los predicadores en todas las áreas de la vida. Aquí en este caso, Pablo llevaba a sus compañeros, Silas era su segundo, por decirlo de alguna manera, y entonces una mujer que estaba allí escuchando la palabra del Señor les rogó que se quedasen. Allí les iba a preparar comida, los iba a atender. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo aquí con esto? Que el Señor siempre dará la provisión. El Señor Jesús dijo a los discípulos, vayan de dos en dos y vayan confiados porque el obrero es digno de su salario. Así como habrá gente que querrá apedrearlos, gente ofendida, gente que no los quiere, el Señor siempre pondrá personas que los va a atender, los va a hospedar, les va a dar de comida, les va a dar de comer, gente de buen corazón, buenos creyentes, o incluso a veces aparecen personas inconversas que necesitan oír el Evangelio y Dios los toca de esta manera para que provean nuestro transporte, nuestro alimento. A veces he salido de viaje misionero, de vez en cuando salgo a predicar y siempre encuentro alguna familia que dice, tome pastor, esto una ofrenda para sus viáticos, para que coma, hermanos de bendición que han puesto incluso sus carros a la orden para que me lleven, me traigan, ponen algún chofer para que a dónde necesita ir, pastor, y nos mueven. Eso lo hace el Señor. Es una gran bendición. Así es de que esta mujer se bautizó también con su familia, creyeron al Evangelio. Lógico que ella ya estaba adoctrinada, como nosotros podemos verlo en los versículos anteriores. Y entonces ella les rogó que se quedaran en casa, que ella los iba a atender. Aconteció en el versículo 16 que mientras íbamos a la oración, entonces nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esta era una bruja que hacía ganar plata a sus amos, a sus dueños. En ese tiempo acuérdese que existía eso de los amos, los dueños, la esclavitud. Los siervos eran como esclavos. Y entonces esta mujer bruja que adivinaba las cosas le daba gran ganancia a sus amos.
y ella, adivinando, hacía espectáculos en la calle, como esos brujos que salen a las plazas, que los hemos visto. En una oportunidad yo iba por la Plaza Bolívar de San Cristóbal y encontré a dos brujos adivinando el, qué sé yo, el color de la ropa interior de la gente, que el número de la cédula. No se sabe si eso es truco, es magia, es mentira, cómo lo harán, una trampa, son adivinos de verdad. No sabemos ni nos interesa averiguar eso. La verdad es que no nos interesa. Lo que sabemos es que son las trampas de Satanás, como el Señor nos dice en la palabra, que no haya adivinos entre vosotros, ni mago, ni sortílego, ni quien consulte a los muertos, etcétera, ni a las estrellas, los signos del zodiaco y todo lo demás, y apuesten la lotería y que no participen de estas vagabunderías, de estas vagancias satánicas, diabólicas y absurdas. Pero hay gente que no hace caso y le gusta asistir a ese tipo de eventos. Iba pasando yo por esa Plaza Bolívar y cuando vi esto me acerqué y el hombre me señaló y dijo que iba a adivinarme algo. Y él cuando me dijo eso yo empecé a citarle las escrituras públicamente, delante de todo el público, levanté la voz y empecé a citarle la escritura. Y al público que estaba allí les dije la palabra del Señor dice, y les dije que el que consulte al mago, al adivino, será muerto, será condenado de parte de Dios. Cuando dije esto, entonces los brujos que estaban allí se molestaron, se enojaron y querían amenazarme que me iban a sacar de allí por la fuerza. Bueno, yo no quise entrarme a pelea con ellos, simplemente seguí predicando y empecé a decirle a la gente, no acudan a estos brujos, no se dejen engañar. El hombre le dijo a otro que me sacara y yo seguí predicando la palabra y la gente se asustó por el alboroto que hubo y mucha gente salió corriendo del lugar y al hombre se le espantaron los clientes. Entonces estaba enfadado conmigo y pude predicarle fuertemente al hombre de parte del Señor, pero lo sorpresivo es que él llevaba varios días en su espectáculo y la policía llegó y se lo llevó, pues hacía unas trampas y echaba como una especie de polvillo, por así decir, que la gente, no sé, las mujeres especialmente quedaban como adormecidas y según el delito que le hallaron o el rumor que corrió allí, es que él llevaba a algunas mujeres adormecidas o hipnotizadas hacia los hoteles. Eso fue lo que se supo allí y según el cuento es que lo arrestaron por esto. Bueno, mis amados hermanos, les estoy diciendo que habrá gente que no nos quiere, que nos odia, que nos persigue, habrá gente que nos atiende, pero entre todo esto encontraremos enemigos del evangelio, brujos, idólatras, en fin, que quieren hacernos daño y el Señor nos defenderá. En este caso, vemos que vino una mujer adivinando y vean ustedes lo que sucedió. La mujer daba gran ganancia a sus amos. Y el versículo 17 dice, ella, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, es decir, alzaba la voz, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Noten ustedes que la bruja no estaba diciendo nada malo, estaba diciendo una verdad, pero esto confundiría a los que estaban allí. Bueno, ella anda con ellos, es compañera, es discípula. ¿Qué es ella? Será una servidora de ellos. Mientras ellos caminaban, la mujer iba diciendo, mire, escúchenlos, ellos son siervos del Dios Altísimo, pero a Pablo le molestó, porque era una inconversa, era una gentil que no tenía a Cristo y además era hechicera. A Pablo le enojó esto y dice la palabra. Esto hizo ella por muchos días y a Pablo le desagradó. Entonces se volvió y dijo al espíritu que estaba en ella, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En plena calle, la mujer fue liberada. Qué maravilloso que nosotros nos pongamos en manos del Señor y en plena calle, al estilo del libro de los Hechos, prediquemos el Evangelio en una esquina, en una plaza, aquí vengan los enfermos, oremos por ellos. ¿Por qué los evangelistas tienen que estar esperando siempre a que les hagan campañas y les recojan grandes ofrendas? Y si no hay campaña, no salen a predicar, pero dicen que son evangelistas. Son evangelistas, pero si no es con campaña y con grandes ofrendas, no predican la palabra. Los evangelistas estamos en la calle,
Salimos a la calle, evangelizamos aquí y allá, y en cualquier esquina, en cualquier autobús, en cualquier lugar, oramos por enfermos y Dios hace milagros y la gente se convierte en cualquier lugar. Somos evangelistas, somos predicadores. ¿Por qué tenemos que esperar siempre campañas organizadas, incluso con mucha pompa, que alfombra roja, que hoteles de lujo? Cosa que no tiene nada de malo que de pronto nos atiendan en un hotel o esto. También lo han hecho conmigo como evangelista. Me refiero a que exigimos, o algunos, yo no lo hago, pero algunos lo hacen, exigen esta pompa y este trato de guardaespaldas y alfombra roja y no sé cuántas cosas más. Todo eso no es más que farándula, no es más que fanfarronería. Los predicadores, estos siervos de Dios, estaban en la calle y Dios hacía grandes milagros con ellos donde fuera, y ahí no estaban recogiendo grandes sumas de dinero, sino esperando en la provisión de Dios, a que Dios tocara a alguna persona que quisiera atenderlos, alimentarlos, darles sus viáticos, en fin, su provisión, sin necesidad de estar algo organizado. Era improvisado. Las campañas que hacían eran más bien improvisadas. Esta mujer por muchos días estuvo persiguiéndolo y en aquella misma hora la soltó el demonio, porque el Espíritu Santo usó a Pablo poderosamente. Así, recuerdo una vez que estábamos en la calle con mi esposa, mis hijos por allá comiendo unos helados, estaban mis hijos todavía muchachos, y de pronto se presentó un caso ahí en plena calle, un muchacho revolcándose en el piso, la gente asombrada, su madre llorando. Me acerqué para ver qué sucedía. Esto fue en la séptima avenida de San Cristóbal, en plena calle. Cuando vi al muchacho, pregunté a su madre si, le dije, ¿usted es su mamá? Dijo, sí. Le pregunté, ¿es epiléptico? Me dijo, no. El médico le diagnosticó tal enfermedad, me dijo unas convulsiones raras y me dijo el nombre, no sé cómo se llama, de qué clase de enfermedad me habló ella. Y el muchacho convulsionaba y me miraba extraño. Le dije, parece que el muchacho está poseído por un espíritu, señora. Yo soy cristiano. Ella comenzó a llorar y me dijo que era descarriada y que el muchacho era un descarriado. Y entonces dijo, ay, hermano, me decía, no sé si pastor, hermano, no recuerdo. Pero lloraba y me decía, yo soy descarriada. Le dije, tranquila. Y entonces ahí mismo, en plena calle, la gente estaba mirando, había mucha gente mirando el asunto. Y ahí comencé a orar por el muchacho y le dije al Espíritu que lo soltara. El muchacho se revolcó, zapateó y finalmente quedó libre a la vía pública, en plena vía pública, a la vista de todos, y fue libre el muchacho. El muchacho se convirtió al Señor, aceptó al Señor, lo llevé a una iglesia, lo discipularon y era el joven Iván, que hoy en día es un hombre casado en esa iglesia, se convirtió en esa iglesia, se congregó, se casó y es un músico de esa organización cristiana donde él toca la guitarra y es excelente músico y un buen muchacho maestro de música. Así son las cosas, amados hermanos, debemos dejarnos usar en cualquier esquina, en cualquier lugar. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Les salió cara la campaña en plena vía pública. Les he dicho que porque a nosotros casi no nos persigue nadie, ni los vecinos, ni el alcalde, ni la policía, pues porque estamos dentro de las iglesias calladitos, tratemos de no molestar a nadie para que no nos vayan a meter presos. Pero si los cristianos salen a regalar literatura, tratados, a llevar comida a los pobres, a evangelizar, a orar por uno, por el otro, a orar por los indigentes, los delincuentes, al alcalde, al cura, le llevan tratados, alguien se va a levantar y los va a arrestar. Y eso es lo que a veces no queremos y no nos gusta, pero es lo que la Biblia aquí nos está mostrando. Presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, están alborotando nuestra ciudad. Pero ¿cómo que alborotando? Estaban predicando. Simplemente los demonios están saliendo y la gente es libre, pero esto fue lo que ellos llevaron. Mire, estos hombres nos están alborotando la ciudad. Están enseñando costumbres que nosotros no estamos de acuerdo y que están en contra pues de nuestras leyes, de nuestras tradiciones, etcétera. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos y vienen estos judíos ahí con ese cristianismo raro a torcernos a nosotros. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces en el versículo 22 se agolpó el pueblo contra ellos
y los magistrados le rompieron las ropas y ordenaron que los azotaran con varas. Noten ustedes que a Pablo ya le habían entrado a piedra, lo habían perseguido aquí y allá, él había tenido que escaparse, pero él sigue predicando, así lo amenacen y en este caso lo azotaron con varas. ¿Qué creen ustedes? ¿Que le hicieron unas caricias en la espalda? Amados hermanos, le dijeron, bueno, dele ahí unas cuantas caricias en la espalda para que pues él no vuelva por acá. Amados hermanos, le dieron duro, con odio, después de haberlos azotado mucho, ensangrentados los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, cansados, agotados, sedientos, abatidos. Allí, dice, y guarden a estos tipos que son como delincuentes, métanlos con buena seguridad. Entonces, él recibió el mandato, el carcelero, y los metió en el calabozo de más adentro, donde se meten a los más peligrosos, a los pranes, a los más dañados, mételos allí y asegúrenle los pies en el cepo. Les agarraban los tobillos con esas especies de cadenas y quedaban allí martirizados. Eso les pasó por predicar en la vía pública. Pero a medianoche, Pablo y Silas, voy a ser irónico aquí, quiero que atiendan. Entonces Pablo y Silas se pusieron a llorar y a decir, ¿por qué estamos aquí? No es justo, no debemos buscarnos estos problemas. Miren, nada de eso. Pablo y Silas se pusieron a cantar salmos, a cantar himnos a Dios. Yo no sé si serían buenos cantantes, a lo mejor hasta feo cantarían, no lo sé, pero estaban cantando allí de su corazón, no tenían guitarra, no tenían sonido, no les habían dado de comer, nada. Y ellos no se pusieron a lloriquear allí como señoritas de la torta de cumpleaños, la quinceañera. No, 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 valientes, se pusieron a cantarle al Señor, que escucharan los presos sus canciones, cómo recitaban versículos bíblicos, los presos los oían. Entonces Dios los honró. Vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron milagrosamente, no mágicamente, sino milagrosamente por el poder de Dios. En el versículo 27 despertó el carcelero y cuando vio que las puertas estaban abiertas, las puertas de la cárcel, el hombre ya sabía que lo iban a matar. Allá el soldado romano que dejara escapar a los presos era hombre muerto. Recuerden que cuando Pedro fue liberado, entonces mataron a los soldados por haberlos dejado escapar. Y no era culpa de los soldados en aquella oportunidad, porque un ángel del Señor fue el que vino y liberó a Pedro. Pero en este caso, mis amados hermanos, Pablo no salió de la cárcel porque el Señor actúa de diferentes maneras, sino que se quedó allí, pero el carcelero se iba a matar. Sacó la espada y se iba a suicidar, pensando que los presos se habían ido todos después de ese terremoto. Pero Pablo gritó y le dijo, no te hagas daño, no te mates, estamos aquí, no tiene necesidad de matarse. Y él pidió luz, se precipitó adentro temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Noten ustedes que aquí viene una promesa que mucha gente piensa que es para todos los cristianos. Bueno, no voy a entrar en esa discusión, ya sabemos los que nos gusta estudiar la palabra del Señor, los que leemos bien el texto, los que hacemos una buena aplicación, aquí hay necesario poner la lupa hermenéutica. Era una promesa directa para el carcelero, para él, directamente para él. Cree en el Señor Jesucristo, carcelero, y serás salvo tú y tu casa. Una palabra que se le cumplió de forma inmediata a él. No a todos los creyentes se les cumple. Hay familia de los creyentes que se ha condenado, que se ha perdido, en fin, porque han sido rebeldes, han muerto en pecado, todo esto y luego preguntan, bueno, pero ¿por qué la promesa no se cumplió? Porque esta es una promesa que se le dio al carcelero de forma directa y se le cumple a algunos creyentes y a otros no. Sencillamente esa es la respuesta. Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, carcelero. Y le hablaron la palabra del Señor, le predicaron. Y a todos los que estaban en su casa también, le predicaron a su familia. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche
y les lavó las heridas. O sea, el hombre se convirtió de una vez y comenzó a servir. Y enseguida se bautizó y todos los suyos cuando escucharon tremenda predicación de Pablo, tremenda doctrina, tremendo poder de Dios, dijeron, no, ya a partir de ahora nosotros somos cristianos, porque esto nunca lo habíamos visto. Estos hombres tienen que ser unos ángeles. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Imagínense, el enemigo que mandó a castigarlos, a apresarlos y en fin, que los estaba custodiando, pues por la orden que le habían dado, ahora es amigo de ellos y les dio de comer, les curó las heridas. Cuando ya era de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Entonces, ahora había que soltarlos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que debo soltarlos a ustedes. Así que ahora salgan y márchense en paz. Váyanse tranquilos. Pero Pablo les dijo, después de que nos azotaron públicamente, no tenemos sentencia judicial, no nos han acusado de nada que sea válido, pero resulta que nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora nos echaron en la cárcel azotándonos sin habernos acusado de nada y ahora encubiertamente quieren sacarnos de la cárcel. Pues no, dice Pablo, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Entonces los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ahora, ¿cómo es esto de que eran romanos si Pablo era judío? Bueno, acuérdense que Pablo era de padres judíos, pero Pablo nació en Tarso, una de las ciudades romanas. Roma era el imperio y él tenía ciudadanía judía por ser hijo de judíos, pero ciudadanía romana por nacer en una ciudad de Roma. Total que esta sabiduría, vamos a decir, este tipo de astucia, entre comillas, usó Pablo para confrontarlos. Esta es una jugada que se hizo Pablo porque era muy inteligente. Le dijo, bueno, yo soy ciudadano romano. Ustedes saben que no pueden castigar a un ciudadano romano sin que tenga pruebas de algo. Y ellos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo así? ¿Este hombre es romano? Entonces dice el versículo 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo cuando escucharon que estos eran romanos. Y viniendo, les rogaron más bien, y los sacaron, y les pidieron que salieran de la ciudad. Les rogaron más bien. Entonces Pablo salió de la cárcel en victoria, y entró en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y entonces ahí sí se fueron. Mire la gracia, el poder y la sabiduría de Pablo para amedrentar a estos hombres y más bien hacer que le rueguen, que se disculpen después de haberlos castigado y por favor, váyanse, váyanse. Bueno, esta no es la única persecución y azotes que sufrió Pablo. Aquí la palabra nos sigue contando grandes cosas, pero es la lectura que hemos tenido hoy para ustedes, la reflexión y qué me dicen ustedes. ¿Cómo ven esta escritura?